Buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Esta rueda de prensa la queremos dedicar a un hecho trascendente porque nuestra nación está a un paso de lograr la soberanía energética realmente, auténticamente. Quienes acompañamos a la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo en el Zócalo, pudimos escuchar del titular de Pemex y de la titular de la Secretaría de Energía y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador un hecho histórico que revela lo que en los últimos 4 años se ha logrado hacer y que se dejó de hacer durante los 40 últimos años, que es ponderar el potencial económico energético que México tiene. Fuimos la 4ª potencia mundial en materia de producción petrolera y somos la 10ª potencia en materia petrolera. Nosotros vendemos todavía hoy en día un barril de petróleo entre 50 a 60 dólares. Solo cuando gobernó Calderón y Fox, el petróleo llegó a más de 130 dólares el barril. Pero por cada barril de petróleo que vendemos en 50 dólares, importamos por ese barril derivado del petróleo más de $2,000 en productos derivados de ese barril que les vendemos. ¿En qué sustancias? Ustedes pueden ver en esta lámina las materias primas, las prendas de vestir, las fibras sintéticas, los acrilanes, los poliésteres, todos los plisados para muebles, tanques, el dacrón, todos los teflones, plásticos, las pinturas, los fertilizantes para el sector agropecuario, las cantidades que se producen al año y que México importa. Los fertilizantes, los herbicidas, los fungicidas, para la industria alimenticia que tanto daño genera los edulcorantes, los preservativos, saborizantes, colorantes, para la industria farmacéutica y los equipos en materia de salud, los polímeros, los biomateriales, para fabricar prótesis odontológicas, resinas acrílicas, sin contar la gasolina. Por eso cuando nosotros escuchamos que alguien dice construir una refinería es regresar al pasado, es el reflejo de la ignorancia, quiero pensar, porque no quiero pensar que quien lo dice siendo representante tenga un interés económico de someter al país siendo rico en productos naturales. Vean ustedes, en esta lámina se observa, China tiene 179 refinerías, Estados Unidos tiene 135 y hay todo un escándalo porque Deer Park logró recuperarlo el presidente Andrés Manuel López Obrador para beneficio de México. Rusia, 40 refinerías. La India, 23. La India, 23 refinerías. Y ustedes saben que la India construye la refinería más grande del mundo en este momento, cuando hay voces que dicen que construir una refinería es regresar al pasado. Seguramente desconocen todos los usos de la petroquímica. Hay que darles clases de petroquímica, hay que regresarlos a la secundaria para que estudien la importancia de la petroquímica en el desarrollo industrial, en todas las cadenas de producción. Miren, Japón, ustedes saben que no tiene una gota de petróleo en el subsuelo. La isla de Japón no tiene petróleo, no hay un pozo petrolero y tiene 20 refinerías, 23. Canadá, 18.
México ya tiene 8 refinerías y el próximo año vamos a dejar de vender petróleo en $50 y dejar de importar de ese barril de petróleo que regalamos en $50, vamos a dejar de importar los $2,000 que importamos en derivados para toda la industria. Así es que de ese tamaño es la importancia de este aniversario de la expropiación petrolera. Sin duda, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en lo correcto. Lograr la soberanía energética es el propósito de las principales naciones del mundo. Aquí están. Las principales naciones del mundo están preparando y se han preparado con el aprovechamiento de recursos naturales de otros países como México, y a esos países a los que les extraen sus recursos naturales les regresan productos procesados. Y es un círculo vicioso de explotación, saqueo, contaminación, enfermedad para nuestros mineros y trabajadores, y ellos son dueños de la industria farmacéutica y de la industria alimenticia. Así es que ese es el comentario. Yo quiero desde el Senado de la República felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero exhortar al presidente para que siga adelante, para que mantenga ese nacionalismo y ese vigor que le está regresando a México, a las y los mexicanos. Ese es el comentario que yo les quiero hacer y estoy atento para cualquiera de las preguntas que ustedes tengan. Gracias, presidente. Tenemos preguntas. La primera pregunta es de Sandra Aguilar, de Informativo AE. Sandra, gracias. Hola, senador, buenos días. Hablando precisamente del tema de los minerales y el tema del litio, que usted es un tema que ha tenido presente, vigente, sin duda alguna. ¿En qué momento, no sé si tenga usted algún estimado, se puede lograr la soberanía energética, o se logrará la soberanía energética con este mineral? ¿Tiene algún estimado, algún calculado, presidente? Sí, la Secretaría de Energía y los propios organismos internacionales han señalado, hay una gráfica que les voy a compartir, donde aquí están, exacto, los futuros. Esta información es reveladora porque nos explica, a veces hay un apuntador, nos explica en 1990 cómo el carbón, pese a todo el carbón, sigue siendo la principal fuente de energía, y para el 2040 va a seguir siendo en 1/3. ¿Qué es lo importante? La transición energética no significa sustituir una fuente de energía por la otra, significa complementar. Del 1% que ustedes pueden observar en 1990 de otros renovables, vamos a pasar al 17%, es decir, entraremos en una etapa de tercios: energías limpias, gas natural y carbón. Por eso es importante, por eso Elon Musk está en México, por eso el nuevo oro del planeta, el oro blanco del planeta es el litio. El primer paso ya se dio con los hidrocarburos, ahora México está en la antesala del desarrollo industrial del litio. El presidente hoy anunció que ha tenido encuentros con los empresarios de Estados Unidos y los representantes, porque tienen interés ellos de instalarse en la ruta del tren interoceánico. Sandra, esta ruta del tren interoceánico es muy importante para ellos, porque lo que hoy pasa por el Canal de Panamá, casi el 20% de las mercancías y productos van a pasar por el tren interoceánico. Así es que los inversionistas nacionales y extranjeros están muy interesados en el desarrollo del bromuro y el cloruro de litio. Es un proceso, Para 2040 prácticamente el litio, las tierras raras, los minerales estratégicos que son fundamentales para la captación de energía solar, eólica, termonuclear,
van a tener como posibilidad desarrollo. Estaremos llegando a tercios en la década del 2050 aproximadamente. ¿Tendrá algún seguimiento esto o hasta que se genere esta riqueza que se está buscando, esta riqueza nacional, presidente? Bueno, para eso se creó el 23 de abril el organismo público descentralizado Litio-Mex, Litio para México, es como Pemex. El petróleo desde 1938, sí, ¿verdad? 1938, la expropiación petrolera, a la fecha, pues ya han transcurrido ya vamos por 100 años, ya prácticamente, y el petróleo sigue siendo una fuente fundamental del desarrollo en nuestro país y en el mundo, no por la producción de combustible, sino por la petroquímica. Es lo que hay que decir. La petroquímica va a seguir funcionando porque la generación de energía, el auto eléctrico, por ejemplo, los autos eléctricos ocupan el 70% de los componentes de petroquímicos. Por lo tanto, la petroquímica va a continuar. La petroquímica va a seguir en el proceso de evolución del ser humano. La petroquímica. ¿Cómo tienen contemplado el tema de la inflación? ¿Cómo de alguna manera ustedes en ese sentido tienen algún plan para que no les afecte y que esta soberanía que en determinado momento lleguen a alcanzar pues no se pierda? Bueno, todos los rendimientos que se tengan de litio, de los minerales, deben de ser aprovechados. Aquí en el Senado yo he presentado una iniciativa para la creación de los fondos soberanos. Los fondos soberanos son instrumentos financieros donde los países ricos en recursos naturales depositan parte de las utilidades de la explotación minera, petrolera, de gas, oro, plata, recursos naturales, agua, grafito, y estos países que utilizan estos fondos soberanos usan esos rendimientos para nivelar el tipo de cambio de sus monedas y para presentar como divisa en la renegociación de la deuda de sus países. Ya lo hizo Rusia, ya lo hizo Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, ya lo hizo Alemania. Son ejemplos que han sucedido en otros países en otros tiempos. Fondos soberanos se denominan, y estos fondos soberanos se tendrán que implementar en México una vez que Litio para México, Litio-Mex, empiece el desarrollo de la industria de litio en nuestro país. Estamos dando los primeros pasos. Finalmente, presidente, obviamente, pues todos sabemos que el día de hoy es una sesión intensa la que se van a tener. Son diversos temas lo que se va a presentar, los que se van a abordar el día de hoy. En ese sentido, ¿cómo espera que el día de hoy se desarrolle pues esta sesión que está pues prácticamente a nada de iniciar? Sería todo de mi parte. Pues es una sesión intensa, democrática, plural, abierta, apasionante, como todas. Y vamos a atender los temas que corresponden. Entre hoy y mañana se va a presentar el tema del INAI. Entre hoy y mañana está dialogando la Junta de Coordinación Política con los grupos parlamentarios. Lo comento porque seguramente es un tema de interés de ustedes. Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Elizabeth. Senador, buenos días. Y precisamente hablando de los dictámenes que se van a abordar hoy, yo quería preguntarle si hoy van a avanzar con estos dictámenes del trabajo en conferencia que se tiene entablado con Cámara de Diputados. ¿Qué dictámenes podremos ver hoy? Yo tengo entendido que el día de mañana van a desahogar la comparecencia del INAI, entonces supongo que el día de hoy va a ser una sesión larga. Gracias. Gracias, Elizabeth. Sí, en efecto, tenemos 6 dictámenes de primera lectura que tiene que ver con materia de estancias y procedimientos migratorios, una que tiene que ver con movilidad, seguridad y accesibilidad, otra que tiene que ver con el descuento en servicio de autotransporte a estudiantes, otra más en Comisión de Desarrollo Urbano en materia de movilidad y seguridad vial, otra más que tiene que ver con capacitación para el trabajo digno y eficiente a derechohabientes,
y hay 23 dictámenes a discusión que tiene que ver con la partería tradicional, el tamiz neonatal, la violencia contra los niños y desde luego vamos a declarar, son dictámenes que tienen que ver con la declaración del Día Nacional de la Prediabetes. Esto es muy importante, así como el Día Nacional de la lucha contra el mieloma múltiple. Son varios de los temas que hemos consensado con la colegisladora, varios de ellos. Y también ellos están procesando lo propio. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, buen día todavía. 3 temas. El primero, el día de hoy se efectúa lo que es la reunión de la CONAGO allá en Oaxaca. Si nos puede dar su postura respecto a esto, ya que finalmente ahora sí están todos los senadores de su partido Morena y obviamente también de aliados, que nos dé su punto de vista respecto a ello, a los temas que están tocando el día de hoy y también respecto a lo que está pasando con Estados Unidos, el diferendo que tiene el presidente López Obrador con el Departamento de Estado respecto a ese informe que se hizo de la libertad de expresión y también respecto a derechos humanos, senador. Muchas gracias. Sí, agradecerte, Carlos. El día de hoy es el Día Mundial del Agua. En este mismo foro he presentado la importancia del cuidado de los bosques, que son las fuentes que mayor recaudan agua en las ciudades, para las ciudades. Hemos venido comentando que el sobrecalentamiento global está contaminando, el deshielo del agua dulce de los polos se contamina con el agua salada al producirse el deshielo, y eso genera para la población afectaciones climatológicas graves, inundaciones. El cambio climático ha venido destruyendo los ciclos agrícolas y tenemos que aprovechar. El aprovechamiento del agua es fundamental. Tenemos que regresar al rescate del agua de lluvia. Debemos de evitar que el agua pluvial que se precipita en las ciudades, en las zonas rurales, corra por las calles, por los drenajes, se contamine las barrancas y se pierda al llegar a los ríos, a los mares. Tenemos que plantearnos con seriedad este tema y por eso hoy, en el Día Mundial del Agua, están reunidos en Oaxaca la 64 reunión de la CONAGO. Tengo entendido que la gobernadora Claudia Sheinbaum y el gobernador del estado de Oaxaca van a presentar un programa conjunto, un programa que le ha funcionado a la Ciudad de México. La jefa de gobierno ha presentado un gran programa de aprovechamiento del agua en la Ciudad de México, por lo que representa la demanda de agua en la capital del país. Ese programa exitoso incluye el uso de celdas solares, paneles solares para el aprovechamiento, para la limpieza y para la extracción de agua. Ese mismo proyecto lo van a plantear con el gobernador del estado de Oaxaca en este encuentro. El tema central de la CONAGO tiene que ver con el agua y todos los estados de la República juegan un papel muy importante. Y dado que la megalópolis y la Ciudad de México, por su dimensión, ha presentado proyectos exitosos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a presentar en Oaxaca este modelo exitoso que han tenido para el suministro de agua en la capital del país. Y respecto al tema de Estados Unidos, volvemos nosotros a insistir, a exhortar. Exhortamos nuevamente a los congresistas a que se concentren en su momento electoral y a que no utilicen a México como plataforma política. México mantiene una relación de respeto con Estados Unidos. Estos certificados que establece el Departamento de Estado en la Unión Americana son los certificados que en el pasado le preocupaban a los gobiernos que tuvieran la certificación, aunque tuvieran a Genaro García Luna como secretario de
de Seguridad Pública eran certificados, estaban certificados esos gobiernos donde la corrupción, la complicidad contra los delincuentes y los narcotraficantes que violan derechos humanos, cometían fechorías y tenían el respaldo del poder supremo, poder máximo, encabezado en ese entonces por el presidente de la República. El exhorto que hace el canciller Marcelo Ebrard, es un exhorto oportuno que llama la atención para que la diplomacia en Estados Unidos respete la soberanía de nuestro país. El día de ayer, antier, conmemoramos al Benemérito de las Américas y hay que recordarle a Estados Unidos que entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho humano es la paz. Presidente, si usted nos los permite, pasaríamos a dos preguntas más que tenemos de dos reporteros que están siguiendo esta conferencia a distancia. La primera pregunta es de Alejandro Camacho, de Punto Aéreo. Él escribe: México es un país de energéticos, entre ellos el petróleo. Sin embargo, carece de tecnologías para sacarle provecho a todos sus derivados. Le comento que al extraer el petróleo del fondo marino se extraen materiales pétreos que México desperdicia por carencia de tecnologías. ¿Cuál es su opinión al respecto? Alejandro, con mucho cariño, con mucho respeto, México no carece de tecnología. Sería un atentado contra los institutos tecnológicos, sería un atentado contra el Politécnico, sería un atentado contra la UNAM, sería un atentado contra la comunidad científica de todos los estados donde hay universidades privadas y públicas. Durante más de 100, 200 años han egresado profesionales de ciencias, profesionales de ingenierías, hoy de especialidades. México tiene tecnología, lo que ha faltado es gobiernos honestos, lo que ha sobrado es corrupción, lo que ha sobrado es abuso de poder, lo que ha sobrado es muchos hombres y mujeres del poder que no han tenido matria ni patria y que han entregado los recursos del pueblo a empresas extranjeras. Entonces, con mucho cariño y respeto, yo le digo a Alejandro que sí hay capacidad. Nuestros ingenieros que hoy hicieron Dos Bocas no son menos que los ingenieros japoneses ni alemanes, no son menos que los ingenieros chinos. Bueno, les pongo como ejemplo los poblanos, los egresados de ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pueden desarrollar el litio. No necesitamos a los chinos, lo que necesitamos es honestidad, lo que necesitamos es que se inviertan los recursos y lo que necesitamos es que los delincuentes dejen de hacer política, se disfrazan de empresarios y saquean al país. Hoy el presidente Andrés Manuel comentó algo muy importante, que la cuarta transformación significa separar el poder económico del poder político, pero dijo, también la cuarta transformación significa que el poder político se separe del poder de los delincuentes, porque los delincuentes se hicieron del poder político y se enquistaron en las cámaras, se enquistaron en las dependencias de gobierno y se enquistaron en el poder judicial. Por eso es que desmantelaron a Pemex y por eso entregaron 31 concesiones mineras de litio a empresas canadienses, chinas, inglesas, sin darle una sola concesión a los mexicanos. Entonces, no es falta de tecnología, es falta de amor a la patria. Mi comentario. Andrea Becerril, de La Jornada. Andrea. Buenos días, senadores. Sobre otro tema. Sí. Es específicamente sobre el procedimiento para elegir a los comisionados al comisionado que falta del INAI, al tercero, al que vence a fines de este mes. Debido a todo el problema que suscitó por la elección de los dos anteriores consejeros, que llevó al presidente a vetarlos, las comisiones ya decidieron que ya no van a comparecer. Va a ser una evaluación así muy somera de sus expedientes. Y yo le quiero preguntar, ¿esto no demerita la función del Senado? Porque finalmente
los candidatos que lleguen se los van a mandar a la Junta con el argumento, a lo mejor un argumento de ellos que tienen razón, de que para qué califican si al final eligen a los que quieren, a los peores calificados. Qué buena pregunta, Andrea. Primero, el comentario es que los anteriores consejeros fueron electos por 2/3 partes. Hoy el reglamento del Senado establece 3/5 partes. Menos. Casi son 15 menos senadores, senadoras. Depende, si están 128, se necesitarían alrededor de 77. Depende del número de senadores que estén, tendrían que ser 3/5 partes. Es decir, en este momento yo tengo entendido que el senador Ricardo Monreal está haciendo un trabajo de consenso. El senador Ricardo Monreal está dialogando con todos los grupos parlamentarios para tener una propuesta. Y esa propuesta la vamos a someter. Si hoy llega a la mesa, hoy la sometemos, ya están enterados. Si no llega hoy, mañana la sometemos para estar en tiempo. Y si no, el presidente de la República puede designar. Así está la ley. Y la ley le otorga el veto al presidente. Sí. Es una facultad, como la facultad que tiene el Poder Judicial de recibir controversias constitucionales y fallar, aunque no estamos de acuerdo, que el Poder Judicial falle a favor de los delincuentes o a favor de los privilegios en contra del pueblo, pero sí, tienen ese derecho porque la ley se los permite. Sí, no, pero yo me refería al tercer comisionado, al que apenas se lanzó la convocatoria. O sea, cambian radicalmente el procedimiento a las comisiones, de alguna manera en protesta porque finalmente su trabajo no se tomó en cuenta y no se eligió de entre los mejores calificados. Entonces, el acuerdo que tomaron ya las mesas directivas de Anticorrupción y Justicia es que ya no van a examinarlos, simplemente ya no van a comparecer ni los van a calificar, simplemente les mandan preguntas y ya sobre eso valoran a los 52 creo que candidatos que quedaron. Entonces era lo que yo le preguntaba, esto no de alguna manera no es correcto porque finalmente tiene que ser una evaluación a fondo. La evaluación ya se hizo. Al haberse hecho la evaluación y haberse calificado la idoneidad, ese paso ya se logró. Y como tenemos el tiempo encima, yo quiero pensar en el respeto al trabajo pleno de las comisiones, que ellos están agilizando el proceso. Por eso es que están tomando esa determinación que yo respeto como presidente del Senado, respeto el trabajo de todas las comisiones. ¿Podemos pensar entonces que hoy o mañana podrían salir los dos pendientes y este mismo mes también el tercero? Probablemente. Todo es probable, todo es posible. Gracias. La penúltima pregunta, presidente, es de Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Dice, así como hace este exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para seguir adelante en materia energética, ¿no haría otro llamado para que utilice la vía diplomática con el gobierno de Estados Unidos? Gracias, Fernando. El exhorto al presidente es para que siga luchando por México y por lograr la soberanía energética, la soberanía alimentaria. El exhorto que me pide se lo voy a hacer al gobierno de Estados Unidos porque ellos son los responsables de la ruta del fentanilo. En el territorio mexicano, los precursores de elaborar el fentanilo ingresan principalmente por los puertos, pero el fentanilo, el 80 u 85% de los detenidos en Estados Unidos por el flujo de fentanilo son estadounidenses, es decir, a los que hay que calificar de terroristas, pues son a sus ciudadanos, y a los que hay que vigilar son a ellos. Los que autorizaron la mezcla de fentanilo con otras sustancias fueron ellos. Entonces, pues este dictamen que hace la Secretaría, el Departamento de Estado, no tiene ningún valor para nuestro país. Somos un país soberano. No tenemos interés de tener certificación de ellos cuando el 80% de los que se encargan de proveer el fentanilo a sus jóvenes son estadounidenses.
que se preocupen por los terroristas que tienen en casa y que dejen a México en paz. No somos ni colonia, ni somos una estrellita en la bandera de Estados Unidos, que les quede claro. Respeto con respeto. Punto. Sería todo, presidente. Gracias. No tenemos más preguntas.